Bienvenidos sean todos. Soy Carlos de los Santos, facilitador de la enseñanza bíblica. En esta ocasión les presento un breve estudio acerca del diezmo desde la perspectiva bíblica. Objetivo específico: que el ser humano comprenda que el diezmo, más que un acto de dar, es más bien la confirmación de una relación de fidelidad entre el hombre y Dios, su creador y sustentador. Antes de entrar en el desarrollo del tema, es importante conocer los siguientes puntos. Primero, aquí de ninguna manera se busca justificar las acciones que algunos seres humanos llevan a cabo con el objetivo de satisfacer su codicia por lo material y amor al dinero. Segundo, esta exhortación no se refiere a dinero como tal, sino que ve el dinero como un medio para demostrar externamente un deseo de fidelidad subyacente en el corazón del hombre. Tercero, tanto el que diezma como el que recibe los diezmos deben entender que todo lo creado pertenece al Creador, Dios, y que el hombre no es más que un administrador de los bienes de Dios y por tanto es responsable ante Él de darle un uso adecuado a dichos recursos. Entendidos estos puntos, pasamos al desarrollo del tema propiamente dicho. Introducción. El tema del diezmo es quizás uno de los tópicos bíblicos más incomprendidos, debido a que normalmente se pierde de vista el hecho de que en su esencia y en cuanto a lo que a Dios concierne, el diezmo no trata de dinero o recursos económicos según lo entienden los materialistas y la visión humana natural, sino que el diezmo, analizado partiendo de su espíritu, define una relación del ser humano con Dios. Es decir, que el diezmo debe expresar o ser un testimonio de cuán agradecidos estamos de Dios y cómo estamos dispuestos a mostrar esa gratitud honrándolo con los bienes con los que Él nos haya bendecido. Origen del diezmo. El término diezmo se deriva de la palabra hebrea maaser, que significa una décima parte. Por ejemplo, si partimos algo en 10 partes y tomamos una parte de esas 10, estaremos tomando la décima parte, el diezmo o el 10%. El concepto de diezmo es anterior a la ley de Moisés. Génesis capítulo 14, versículos 14 al 20, la Biblia de las Américas. Al oír a Abraham que su pariente había sido llevado cautivo, movilizó a sus hombres adiestrados nacidos en su casa, 318, y salió en su persecución hasta Dan. Y por la noche, él, con sus siervos, organizó sus fuerzas contra ellos y los derrotó y los persiguió hasta Oba, que está al norte de Damasco. Y recobró todos sus bienes, también a su pariente Lot con sus posesiones, y también a las mujeres y a la gente. A su regreso, después de derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que estaban con él, salió a su encuentro el rey de Sodoma en el valle de Sabe, es decir, el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino. Él era sacerdote del Dios Altísimo, y lo bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham el diezmo de todo. Termina la cita. Los diezmos se asocian íntimamente con el sacerdocio. El sacerdote mediador los recibía como garantía de que toda la propiedad del donador pertenecía a Dios. Y como el sacerdote transmitió al hombre, es decir, a Abraham, los dones de Dios, le bendijo, así también dio a Dios los dones del hombre. Termina la cita. Que Abraham conoció el principio del diezmo muchos años antes de que existiera la ley de Moisés, y es razonable pensar que aprendió acerca del diezmo porque Dios se lo enseñó.
Al entregar los diezmos a Melquisedec, representante de Dios en ese momento, Abraham estaba demostrando con ese acto externo el corazón agradecido que poseía. El argumento de que no hay que diezmar porque no estamos bajo la ley es inválido, ya que hemos visto que el diezmo no nació con la ley de Moisés, sino que es anterior a ella. El diezmo establecido como ley para los hebreos. Levítico capítulo 27, versículos 30 al 34, la Biblia de las Américas. Así pues, todo el diezmo de la tierra, de la semilla de la tierra o del fruto del árbol es del Señor, es cosa consagrada al Señor. Y si un hombre quiere redimir parte de su diezmo, le añadirá la quinta parte. Todo diezmo del ganado o del rebaño, o sea, de todo lo que pasa debajo del cayado, la 10ª cabeza, será cosa consagrada al Señor. No debe considerar si es bueno o malo, tampoco lo cambiará. Si lo cambia, tanto el animal como su sustituto serán sagrados. No podrán ser redimidos. Estos son los mandamientos que el Señor ordenó a Moisés para los hijos de Israel en el monte Sinaí. Termina la cita. Note, sin embargo, que el versículo 34 dice: estos son los mandamientos que el Señor ordenó a Moisés para los hijos de Israel en el monte Sinaí. Con claridad vemos aquí que Moisés fue el instrumento que Dios empleó para establecer el principio del diezmo sobre el pueblo hebreo. No fue una decisión medalaganaria ni antojadiza de Moisés, ni el producto de algún interés de él en particular. Objetivo y justificación del diezmo. Citamos a Flavio Josefo en su libro Antigüedades Judías. Como la tribu de Leví había sido exceptuada de la guerra y de las expediciones bélicas y destinada al servicio divino, para que sus miembros no pasaran necesidades y tuvieran que buscarse la vida descuidando el templo, Moisés ordenó a los hebreos, de acuerdo con la voluntad de Dios, que cuando entraran en la posesión de la tierra de Canaán, asignaran a los levitas 48 ciudades. Mandó además que el pueblo pagara a los levitas y a los sacerdotes un diezmo de su producción anual de frutos de la tierra. Ordenó a los levitas que se dieran a los sacerdotes 13 de sus 48 ciudades y que les apartaran la 10ª parte del diezmo que reciben anualmente del pueblo. Dispuso también que era justo ofrecer a Dios las primicias de toda la producción de la tierra y que debían dar a los sacerdotes para que pudieran comerlo con sus familias en la ciudad santa, el primogénito de los cuadrúpedos señalados para los sacrificios, si era macho. Termina la cita. Si algo observamos aquí es el hecho de que tanto los levitas como los sacerdotes eran personas dedicadas totalmente al servicio de Dios. No hacían otra cosa y era natural que Dios se encargara de sustentarlos, porque ellos se habían dedicado a servirle a Él y Dios eligió los diezmos y las ofrendas para sostenerlos. La justificación actual. Ciertamente, hoy en día, nosotros no vivimos bajo la perspectiva de la ley de Moisés, sino bajo la perspectiva de la gracia de Jesucristo. Pero, como hemos visto anteriormente, el diezmo no comenzó con la ley de Moisés, sino 430 años antes de esta. Hoy en día no existen y no es necesario que existan sacerdotes para servir en los templos a la manera del Antiguo Testamento, ya que Cristo cumplió con estos requisitos una vez y para siempre. Véase Hebreos capítulo 7, versículos 26 al 28. Sin embargo, también hoy la obra de Dios sigue vigente y los ministerios establecidos por Dios también. Véase Efesios capítulo 4, versículo 11. Aún hoy Dios sigue apartando personas para dedicarlos a su servicio. Y aún hoy siguen siendo necesarios los recursos financieros para gastos dentro de la obra. En esencia, pues, las razones que motivaron a Dios a establecer el principio financiero del diezmo siguen vigentes
hoy. Primera de Corintios, capítulo 9, versículos 7 al 15, la Biblia de las Américas. ¿Quién ha servido alguna vez como soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? ¿O quién cuida un rebaño y no bebe de la leche del rebaño? ¿Acaso digo esto según el juicio humano? ¿No dice también la ley esto mismo? Pues en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey cuando trilla. ¿Acaso le preocupan a Dios los bueyes? ¿O lo dice especialmente por nosotros? Sí, se escribió por nosotros, porque el que ara debe arar con esperanza, y el que trilla debe trillar con la esperanza de recibir de la cosecha. Si en vosotros sembramos lo espiritual, ¿será demasiado que de vosotros cosechemos lo material? Si otros tienen este derecho sobre vosotros, ¿no lo tenemos aún más nosotros? Sin embargo, no hemos usado este derecho, sino que sufrimos todo para no causar estorbo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que desempeñan los servicios sagrados comen de la comida del templo, y los que regularmente sirven al altar, del altar reciben su parte? Así también ordenó el Señor que los que proclaman el Evangelio vivan del Evangelio. Termina la cita. De la cita bíblica anterior podemos hacer varias observaciones. A. Pablo, para apoyar la defensa de sus derechos como apóstol, entre otros, cita el Antiguo Testamento, específicamente la ley de Moisés, anulando así el argumento de los que dicen que el Antiguo Testamento está obsoleto. B. Note que en sentido general esta porción bíblica se refiere a hombres que son verdaderos servidores de Dios y excluye a aquellos que usan el Evangelio como mercadería o negocio. Véase Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 3. C. Pablo había sido constituido ministro por Dios mismo. Y D. Pablo mismo había renunciado a disfrutar de sus derechos a plenitud por amor al servicio. Sin embargo, note que esto no es obligatorio. ¿Cómo pagar el diezmo? El diezmo debemos pagarlo de los siguientes puntos: del sueldo neto, es decir, luego de pagar el impuesto sobre la renta cuando éste aplique; de lo que produzcamos, sea en especie o en su equivalente en valor monetario. Si tenemos una empresa, por ejemplo, debemos pagar el diezmo de la ganancia neta, es decir, después de pagar los servicios, la nómina, los impuestos, las deudas, si las hubiere, más otros gastos. En el caso de poseer una empresa, algunos propietarios tienen un sueldo asignado. Ahora bien, cuando nos asignamos un sueldo con la intención en nuestro corazón de evadir el pago de los diezmos, estaremos siendo desaprobados por Dios por la intención con la que lo hacemos. Por ejemplo, supóngase que la ganancia neta de su empresa ha sido de 100,000 pesos en el mes. Si usted tiene un sueldo asignado en nómina de 25,000 pesos, ¿qué pasa con los 75,000 pesos restantes? ¿No son acaso estos también de su propiedad? Estos son también suyos, y si de ellos no paga los diezmos, entonces no está siendo honesto para con Dios. También debemos pagar los diezmos de toda dádiva recibida, de los intereses generados por cuentas de ahorro, certificados de depósitos, entre otros. Cálculo del diezmo. Es fácil calcular el diezmo. Solo tenemos que dividir entre 10 y el resultado obtenido es el diezmo. Recuerde, diezmo quiere decir 1/10 parte o el 10%. Consecuencias de pagar o no pagar los diezmos. Análisis de un caso real. Malaquías capítulo 3 versículos 6 al 12, la Biblia de las Américas. Porque yo, el Señor, no cambio. Por eso vosotros, oh hijos de Jacob, no habéis sido consumidos desde los días de vuestros padres.
os habéis apartado de mis leyes y mis estatutos, y no los habéis guardado. Volved a mí, y yo volveré a vosotros, dice el Señor de los ejércitos. Pero decís, ¿cómo hemos de volver? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me estáis robando. Pero decís, ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas. Con maldición estáis malditos, porque vosotros, la nación entera, me estáis robando. Traed todo el diezmo al alfolí, para que haya alimento en mi casa, y ponedme ahora a prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no os abriré las ventanas del cielo, y derramaré para vosotros bendición hasta que sobreabunde. Por vosotros reprenderé al devorador, para que no os destruya los frutos del suelo, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice el Señor de los ejércitos. Y todas las naciones os llamarán bienaventurados, porque seréis una tierra de delicias, dice el Señor de los ejércitos. Termina la cita. En la porción bíblica anterior, el mismo Dios dice cuáles eran las consecuencias que vendrían sobre el pueblo de Israel por no pagar los diezmos a Dios. La maldición sería sobre ellos. Por otro lado, las consecuencias de pagar los diezmos a Dios eran apertura de las ventanas de los cielos para derramar bendiciones sobreabundantes, y Dios mismo se constituía en guardián y defensor de las finanzas y la economía del pueblo. Conclusión: bajo la ley, el pueblo diezmaba para recibir bendición de Dios. Esa era su principal motivación, la bendición. En cambio, bajo la gracia, el pueblo lo debe hacer como agradecimiento por la bendición que ya ha recibido de parte de Dios. Tal vez algunos se pregunten, ¿qué pasará con aquellos que no diezman? Y la respuesta es la siguiente: entre otras cosas, estos rechazan por sí solos los frutos que cosecha el dador alegre, como registra 2 Corintios capítulo 9, versículo 7. Además, Mateo capítulo 22, versículos 36 al 38, en la Biblia de las Américas, leemos lo siguiente: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y él le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el grande y el primer mandamiento. Termina la cita. Si nosotros somos tímidos para honrar a Dios con los bienes que Él haya puesto en nuestras manos, seríamos sensatos y veraces si decimos que somos agradecidos de Él y que en nuestro corazón lo tenemos en la más alta posición. ¿Nos atreveríamos a asegurar que amamos a Dios por sobre todos los bienes? Y si es así, ¿por qué no somos capaces de demostrarlo? Por otro lado, todo ser humano, tanto el que diezma como el que recibe los diezmos, es un administrador de estos bienes que Dios le ha confiado. Y se requiere que como buen administrador sea hallado fiel delante de Dios. Estos recursos no deben ser mal administrados, porque un día cada uno tendrá que rendirle cuentas a Dios por ello. Hebreos capítulo 4, versículo 13 nos dice lo siguiente en la Biblia de las Américas: y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hebreos capítulo 4, versículo 13, la Biblia de las Américas. Así que, cuando somos fieles en los diezmos, estamos haciendo un reconocimiento de que todo lo que poseemos se lo debemos a Dios, y reconocemos nuestra inferioridad ante su majestuosidad y superioridad. Luego, en otras palabras, el diezmo es un testimonio o expresión exterior de nuestra gratitud hacia nuestro Creador. Y así, no se trata de algo superficial, sino de un asunto del corazón. También demuestra nuestra lealtad hacia Dios. ¿Con qué otra manifestación visible pudiera un ser humano expresar con mayor fuerza y decisión su amor, respeto y fidelidad a Dios, aparte de hacerlo con sus bienes?
El pagar los diezmos, como los demás actos de nuestra vida, debe ir acompañado de un genuino deseo de corazón por agradar a Dios. Dios, quien conoce hasta lo más profundo de nosotros, no lo aprobaría cuando lo hacemos sin el verdadero deseo de querer hacerlo. Recordemos que Dios no puede ser burlado. Este ha sido un breve estudio acerca del diezmo desde la perspectiva bíblica, presentado por Carlos de los Santos. Gracias, hasta una próxima entrega. Dios les bendiga.